A ver, pensemos en algo tan común como una historia clínica. ¿Cómo es posible que ese fajo de papeles acabe viajando desde la consulta del médico hasta un tribunal? ¿Cómo se convierte en una pieza clave en un juicio? Pues de eso va esto, de ese cruce fascinante y a veces muy complejo entre la medicina y la ley. Entonces, ¿cuál es el nexo? ¿Qué conecta de verdad estos dos mundos que parecen tan lejanos? Pues al final la respuesta es una historia. La historia que cuentan esos documentos. Una historia que, ojo, puede salvar una vida o resolver un crimen. Y todo depende de cómo se sepa leer. Venga, pues empecemos por el principio de todo. El documento base, la historia clínica. Cualquiera podría pensar que es, bueno, un simple archivo de enfermedades y poco más, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es la primera pieza, y a menudo la más importante, de todo este rompecabezas legal. Claro, su objetivo principal es médico, eso está clarísimo, recopilar datos, síntomas, pruebas para llegar a un diagnóstico. Pero su importancia, de verdad, va mucho más allá. Este documento tiene como un doble fondo, un doble valor. Por un lado, es una herramienta para el médico y por otro, puede llegar a ser una prueba legal en toda regla. Y ojo, para que ese documento tenga validez en un juicio, no vale de cualquier manera. No es una simple nota escrita a vuela pluma, no. Tiene que ser impecable, rigurosa, detallada, que se pueda leer bien. Esto no son sugerencias, son requisitos. Requisitos indispensables para que esa historia que cuenta el papel tenga peso de verdad ante un juez. Bueno, y ahora la cosa se pone más seria. Damos un salto a un punto de inflexión, cuando la historia normal de una persona se ve interrumpida de forma violenta. Y es justo aquí donde el lenguaje de los médicos tiene que volverse súper preciso, casi quirúrgico, con una precisión forense que es fundamental. A ver, aquí la distinción es súper importante. Parece lo mismo, pero no lo es. El trauma es la acción, es la fuerza de fuera que causa el daño. Imagina un golpe, una caída, eso es el trauma. La lesión, en cambio, es el resultado, la alteración que se produce en el cuerpo. O sea, diferenciar causa y efecto es, vamos, el ABC de la medicina legal. Y claro, interpretar bien estas lesiones es que es crítico, porque un error puede esconder una verdad horrible. Pensemos por un momento en los más vulnerables. El dato que vemos ahora es que te deja helado. Un 85% de las muertes por maltrato infantil se clasifican mal al principio. Se registran como accidentes o como causas indeterminadas. Imaginaos, un error de interpretación que tiene unas consecuencias, pues eso, devastadoras. Para que entendamos bien la magnitud de este dato, hay que ver qué considera la OMS como maltrato infantil. Y es un espectro muy amplio, ¿eh? Va desde el abuso físico, que se ve el más evidente, hasta cosas como la desatención, el abuso psicológico o la explotación. Es mucho más de lo que a veces imaginamos. Vale, hemos hablado de la víctima. Ahora nos movemos al lugar donde todo ocurrió. La escena del crimen. Ese es el escenario donde se empieza a reconstruir la historia, donde todas las piezas sueltas tienen que empezar a encajar. Pero claro, esto solo funciona si se sigue un método, un protocolo súper estricto. La investigación en la escena de un crimen no es un caos, para nada. Sigue un guión muy claro. Son estas 4 fases. Desde que se llega y se asegura la zona, hasta que se analiza todo al final. Cada uno de estos pasos está pensado para una única cosa, que no se pierda nada de la historia que cuenta ese lugar. Hay que preservarla sin contaminarla. Cuando los investigadores llegan a la escena no van buscando pruebas directamente. No, lo primero que buscan son indicios. ¿Y qué es un indicio? Pues una pista, una sugerencia. Puede ser una huella, un objeto que no debería estar ahí. Es la primera chispa, el punto de partida para empezar a construir una hipótesis. Y aquí viene el cambio fundamental, la transformación. Ese indicio se convierte en evidencia. ¿Cuándo? Pues cuando se consigue verificar y validar su relación con el caso. Y es justo en ese momento cuando deja de ser una simple pista para convertirse en un pilar del caso, algo sólido para demostrar un hecho en un juicio. A veces, claro, la historia tiene el final más trágico posible y cuando hay una muerte, la medicina forense salta a escena y asume el papel protagonista. ¿Su misión? Responder a esa pregunta fundamental. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente, todo se reduce a 2 opciones. O la muerte es natural, es decir, por una enfermedad, o es violenta, o sea, causada por algo externo. Un homicidio, un suicidio, un accidente. Esa es la línea, la delgada línea que separa una desgracia familiar de una investigación judicial en toda regla. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa si un médico se encuentra con una muerte que no le cuadra, que no encaja del todo en la categoría de natural? ¿Qué se supone que tiene que hacer en ese momento? Pues aquí la ley no deja lugar a dudas. Es tajante.
El médico se tiene que plantar, su única obligación en ese momento es avisar a la autoridad judicial. Y muy importante, no puede firmar el certificado de defunción. En ese preciso instante, todo cambia. La responsabilidad pasa de las manos de la medicina a las de la justicia. Bueno, pues nuestro recorrido nos lleva ahora directos a la sala de un tribunal, pero esta vez no vamos a fijarnos en las pruebas físicas, en el ADN o las huellas, no. Vamos a mirar algo mucho más abstracto y complejo, la mente de la persona acusada. Y es aquí donde entra en juego una especialidad fascinante, la psiquiatría forense. Son los profesionales que hacen de puente, de traductores, por así decirlo, entre el mundo de la salud mental y el sistema legal. Su trabajo es interpretar un diagnóstico en clave de justicia. El trabajo de un psiquiatra forense no es decir si alguien es culpable o inocente, ¿eh? Eso que quede claro. Su labor se centra en responder a una pregunta muy concreta. ¿Esta persona tiene la capacidad mental para entender de qué va el juicio y para poder participar en su propia defensa? Y esto nos lleva a un concepto legal clave, la imputabilidad. Fijaos, no se trata de si la persona hizo algo o no. La cuestión es si en el momento de hacerlo era capaz de entender que eso estaba mal, que era ilegal y qué consecuencias iba a tener. Poder determinar esto es uno de los mayores retos del derecho penal, sin duda. Hemos hecho todo el viaje, ¿eh? Desde una simple nota en una historia clínica hasta la evaluación de una mente en pleno juicio. Al final, cada paso que hemos visto es un intento de traducir una realidad, ya sea física o mental, al lenguaje de la justicia. La ciencia forense, en cierto modo, le da voz a lo que no puede hablar, le pone un micro a la evidencia silenciosa. Pero la gran pregunta, la que siempre queda en el aire, es: ¿estamos escuchando bien? ¿Estamos interpretando esa voz correctamente?